Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán. Saludos amigos de Café con Cine, en este primer video de este nuevo año me congratulo en saludarlos y espero que pues se suscriban al canal. Ahora ya tenemos un dominio que es cafeconcine.com.mx. Esperemos también que vean nuevas caras. De hecho, pronto se va a lanzar una nueva convocatoria para tener colaboradores, así que si están interesados, por favor contacten en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Siempre se responde de manera muy pronta. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar de First Reformed. Paul Schrader es un guionista que tal vez es más conocido por haber escrito Taxi Driver de 1976 o Raging Bull, Toro Salvaje de 1980. Él se volvió un colaborador de Martin Scorsese muy cercano, pero lo cierto es que su trayectoria data de más de 4 décadas en las cuales pues, se ha conservado como uno de los mejores escritores debido a su capacidad de reinventarse. Bueno, el hombre también, una de sus características es que es un experto en hacer una apología cinematográfica a la soledad, sobre todo la soledad del hombre. Y en esta ocasión no desentona y pues cumple perfectamente. Esta película trata sobre un capellán retirado del ejército de apellido Holler, quien digamos que está sufriendo una especie de dolo, está sintiendo una culpa muy grande debido a algunas tragedias importantes. La principal es que su hijo, a quien él mismo convenció para enlistarse en el ejército, murió durante una guerra. Entonces, él considera que la manera de sobrellevar esta situación es siendo el reverendo de la famosa primera iglesia de la Reforma en Estados Unidos, The First Reformed Church, y pues se ofrece para ser una especie de guía espiritual, para ofrecer misa, y sobre todo se le acerca a un matrimonio joven que le piden una guía, le piden consejos. Él digamos que se enfoca un poco más en dar algunos tours en esta iglesia que funge más como un museo en vez de dar misa. Pero bueno, al poco tiempo las situaciones y problemas de este mundo contemporáneo que cada vez está peor lo llevan a tener una especie de breakdown mental, a una ruptura. Temas como el cambio climático y el descubrir que la iglesia pues atiende algunos fines políticos y económicos que no necesariamente buscan el bien de la sociedad, lo hacen tener un despertar un poco agresivo. Los temas que se tratan en esta película son la culpa, la familia, una especie de buscar redención, pero también cuestionar algunos hábitos que tiene la iglesia en cuanto a la fe, en cuanto a las creencias y cómo manipulan a veces a las personas. En este caso, esta iglesia en la que trabaja esta persona atiende algunos intereses de una iglesia aún mayor que se llama algo así como de la gran abundancia. Hagan de cuenta que es una especie de cadenas de Walmart, pero a nivel iglesia, y que atienden algunos intereses de empresarios locales que pues también están contribuyendo al cambio climático. Entonces esto de alguna manera es una crítica también a la administración del presidente Trump en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo también cuestiona algunas situaciones que estos rituales o estas prácticas eclesiásticas de alguna manera ponen en entredicho la práctica del libre albedrío, ¿no? Es un mensaje bastante interesante de un director a quien les comentaba, tiene trabajos que siempre van enfocados un poco a la crítica de la práctica de la religión, pero sobre todo también el lado más oscuro de la mente humana. En este caso en particular, nuestro protagonista se llega a cuestionar algunas situaciones que lo obligan a emitir algunos juicios de valor que tal vez de manera superficial pareciera que son los adecuados, pero que te van llevando a generar algunas otras ideas que al ser practicadas traen resultados desastrosos. Lo vimos en Taxi Driver, que de hecho tiene demasiadas similitudes con este film. De hecho, al ser editado, el mismo Paul Schrader se dio cuenta, bueno, él mismo reconoció que son películas muy afines. Encontré tal vez demasiadas similitudes con la que considero que es la última buena película de este director, que fue hace 22 años, que es Affliction, de Nick Nolte, por lo cual James Coburn ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y tratan el mismo tema, es decir, una especie como de decadencia mental, como algunas ideas que uno tiene muy arraigadas pueden llevar a una especie de ruptura. Entonces, acá también se hacen diferentes reflexiones sobre principalmente la fe y la moral. Y bueno, cabe señalar que el presupuesto con el que se contaba para esta producción es de $3.5 millones, lo cual es pues, un bajo presupuesto comparando con otro tipo de casas productoras.
pero lo cual no demerita para nada, porque es una experiencia visual bastante llenadora. De hecho, el mismo Schrader comenta que tiene influencias esta película de trabajos de directores como Bergman, como Bresson, como Tarkovsky, e incluso yo le encontré un poco de similitud con una película de Takashi Miike, Audition, de 1999, sobre todo en una escena en la que dos personajes están teniendo un diálogo bastante intenso y él recorre en forma circular a través del operador de la cámara y capta muy bien diferentes emociones y sobre todo resalta diálogos muy relevantes en la historia. O sea, no es una experiencia fácil, yo hasta podría decir que es un poco seca, es un poco complicada de digerir si estás esperando tal vez una película que te va a traer algo positivo. En cambio, es una experiencia un tanto, no sé si decir deprimente como tal, pero sí es fuerte, es muy reflexiva. Y bueno, esto no hubiera sido posible sin la actuación estelar brillante de Ethan Hawke, quien estoy convencido que fue robado en las nominaciones para el Oscar. Él merecía estar ahí como mejor actor. Digamos que a través de un estudio de personaje perfecto, inmaculado, él brinda una de las mejores actuaciones de su carrera. Está totalmente comprometido, se nota de inmediato que hizo clic con el mensaje que quería transmitir el director. Y bueno, de verdad tienen que verlo, es espectacular desde la primera escena hasta el final. Él es respaldado por un reparto bastante funcional como Amanda Seyfried, quien digamos que de 3 años para acá ha experimentado con películas independientes, ya trabajó con David Lynch. Y tenemos también a Cedric the Entertainer, quien hace más o menos el papel de Tyler Perry en Gone Girl. Pues, lo hace bastante bien. También fue nominada a mejor guión original en la próxima entrega de los Oscars. Y acá hay un dato un tanto irónico, ya que de las películas nominadas en esta categoría es la única que no llegó a ser nominada a mejor película. Así que ahí se dan cuenta un poco de las injusticias de la industria. Ahora les voy a comentar un poco sobre el background de este cineasta, de Paul Schrader, a quien creo que es de los más subestimados en la industria. Él de hecho no quería ser cineasta, su idea era ser como un historiador sobre cine y también ser crítico del mismo. Sus trabajos más conocidos tenemos la mencionada Yakuza, tenemos Mishima, Taxi Driver, una de mis favoritas que es Rolling Thunder de 1977, que es como que una piedra angular en el cinema de la venganza y que también toca temas como una depresión posguerra, un trauma posguerra mejor dicho. Esa película se la recomiendo totalmente. También hizo Cat People, La última tentación de Cristo. City Hall también es una película estupenda, es un poco más enfocada en la burocracia, una crítica muy interesante desde Washington. Tiene un reparto muy bueno con John Cusack, Al Pacino, Bridget Fonda y bueno, las que le comentaba de Affliction, que creo que es de sus trabajos importantes. Podemos ignorar que hizo la precuela de Exorcista, El Dominio, o sea que se le perdona un poco. Y bueno, la influencia de este director a través de la religión ha sido muy importante en su trabajo. Él es seguidor del calvinismo, cuyo padre es Jean Calvino. Bueno, esta pues, ideología considera que se necesitaba hacer una segunda reforma en la iglesia cristiana protestante. Es decir, él era también seguidor de Martín Lutero, pero consideraba que no se había hecho de manera tan profunda una primera reforma y ahora él consideraba que pues, la única manera en la que se podía expresar la fe era a través de la escritura, es decir, a través de la Biblia. Él también era un fanático del pecado original y consideraba que la penitencia era un castigo espiritual. Y precisamente esto se transmite perfectamente en First Reformed. Tenemos una escena, un final de impacto y una situación que incluso se podría inspirar un poco en Satánico Pandemonium, una película de non-exploitation mexicana de los 70s, que es bastante fuerte, impactante, les repito. Ya pueden adquirir esta película en Cinépolis Click, de verdad es de las mejores películas del año. Es más, yo también considero injusto que no esté nominada como mejor película en los Oscars, pero bueno. Y un poco de trivia. De hecho, Paul Schrader se inspiró en una activista brasileña quien fue asesinada en ese país por realizar una práctica en defensa del ecosistema. Ella fue asesinada y comentan algunos testigos, tal vez de manera un poco poética, que al momento de que fue acorralada por hombres empistolados, ella dijo, la única manera que me voy a defender es con mi Biblia. Enseñó una Biblia y después fue acribillada. También les recomiendo que escuchen la canción de Neil Young, en la cual está tal vez un poco inspirada algunas acciones de nuestro personaje, o escuchamos la canción también en la película, es Who's Gonna Stand Up and Save the Earth? ¿Quién se va a levantar y va a defender a la Tierra? Les repito, consigan esta película, no se van a arrepentir y nos vemos en la próxima.